Hola, hola, bienvenido al repaso de la lección número 12 titulada Contracultural. Todo esto basado en Levítico capítulo 18 y capítulo 20. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién te habla? Es tu amigo Alex Hernández. Y comentarte que por esta vez solamente será el audio de la lección y las 2 semanas pasadas que no hemos podido subir videos, pues hemos tenido algunos percances. Ahí papá estaba mal de salud, así que hemos tenido que viajar. Y por último hemos tenido una semanita de vacaciones, la cual hemos aprovechado para estar en casa, para estar en familia y capaz un momento para detenernos en las grabaciones. Pero con la bendición de Dios ahora estamos de vuelta, aunque solo a través de audio. Ya la próxima semana sí o sí saldrá el video como tal para poder seguir estudiando la lección. Y claro, ya esta es la penúltima lección de este trimestre. Yo creo que tú y yo hemos aprendido muchísimas cosas de lo que Levítico nos ha enseñado en relación a nuestra vida de comunión con Dios. Y este tema de hoy es un tema espectacular que nos ayuda definitivamente muchísimo en nuestra vida personal, nuestra vida familiar y social, obviamente, que nos va a ayudar. Entonces, cuando hablamos de contracultural, lo que se nos está hablando Levítico 18 y 20 es específicamente de la pureza sexual. Hablar de pureza sexual, para ti y para mí que somos jóvenes, probablemente sea algo que esté ya o sea del pasado. Algo que se aplica para nuestros padres, nuestros abuelos, pero para nosotros no, porque estamos en una sociedad donde se nos invita a experimentar, a probar antes de concretar un paso, por ejemplo, como el matrimonio. Y en lo que estudiamos el día domingo, encontramos 5 razones por las cuales nosotros debemos elegir la pureza sexual. El primer punto, o el primer por qué, es porque Dios lo dice. Hay 4 versículos en el capítulo 18 que al inicio repiten porque yo soy el Señor. Y el versículo 4 dice que debemos obedecer sus leyes porque Él es el Señor Dios quien define lo que es bueno o malo. Y es Dios quien define lo que es la pureza y no nosotros. Entonces, apreciados amigos, apreciada familia, ¿por qué nosotros debemos elegir obedecer los mandatos de la Biblia? ¿O por qué nosotros debemos elegir la pureza sexual? No es porque, uy, no, pues hay que hacerlo de por sí, sino porque es un mandato de Dios, es una orden de Dios. El punto número 2 es porque obedecer es bueno. El versículo 5 menciona y dice lo siguiente: si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Amigo, amiga, obedecer es bueno. Obedecer los mandatos de Dios es bueno. En ellos encontramos vida. En ellos encontramos tranquilidad, felicidad. Si el comportamiento sexual aberrante fuera bueno, Dios no lo hubiera prohibido. Pero al saber que daña nuestra salud y bienestar y felicidad, nos dice que no lo hagamos. Sigamos, el tercer punto, la tercera razón por la cual nosotros debemos elegir la pureza sexual es por lo siguiente: porque la desobediencia trae muerte. Romanos 6:23 menciona de que la paga del pecado es la muerte. Y es que el pecado es como un depredador. El pecado nos acecha a través de la tentación sexual, con la esperanza de destruir nuestra salud, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra reputación, nuestra carrera y nuestro ministerio. Y eso también menciona primero de Pedro capítulo 5, versículo 8. Lo bueno es que frente a ello tenemos la esperanza del perdón de Jesús. Entonces, la tercera razón es justamente por ello, porque la desobediencia, el involucrarnos en este tipo de pecado, al final nos trae muerte, y muerte eterna, no solamente una muerte acá, sino eterna. El punto número 4 es porque si Dios es santo, nosotros debemos también ser puros y santos. Levítico 19:2 habla de que una vida al lado de Dios debe ser santa. Y Levítico nos da las claves para que nuestro ser lo sea en todo ámbito, en todo sentido, no solamente en el aspecto sexual, sino también en el aspecto físico, social, mental, inclusive ecológico. Entonces, debemos ser puros porque Dios es santo. Debemos ser santos porque Dios es santo. Y por último, el quinto punto, debemos proteger a los demás.
Como muchos cristianos de hoy, los israelitas vivían entre dos civilizaciones sexualmente pervertidas que practicaban abiertamente o secretamente el sexo prematrimonial, el adulterio, el incesto, la homosexualidad, el bestialismo, la pedofilia y la violación. Frente a ello, nosotros tenemos y debemos optar por vivir una sexualidad pura. ¿Qué te parece? Interesante lo que Levítico nos enseña, ¿correcto? Ahora vamos a pasar al punto número 2 de esta lección, y es los deseos impuros. ¿Qué debo hacer? Alex, ¿qué debo hacer frente a estos deseos impuros? Pues primero, no eres el único. Créeme, yo, tus amigos, tu pastor, cualquier persona que tú conozcas en algún momento han tenido algún tipo de deseo impuro, y hablando en el aspecto sexual. Sí, eso es uno. Dos, no eres condenado por ser tentado, es por actuar. Mira, en tu mente puede aparecer algún deseo impuro, ¿sí? Y hasta ahí, si bien es cierto, pues uno se complica y hasta se puede sentir mal. Pero el problema mayor aún es cuando tú actúas. Recuerda, no eres condenado por ser tentado. Y una tentación no solamente es en el aspecto sexual, es de repente alguien queriéndote dar dinero y es alguien queriéndote dar, ponte un billete falso para que tú lo cambies y tú te quedes con un porcentaje y la otra persona con otro, que eso sería el lavado de activos. Eso es una tentación, que alguien te ofrezca ese tipo de trato. Y hasta ahí, mientras tú no hagas nada, no digas nada, pues no has pecado. Pecas cuando tú accedes a ello, pero mientras tú te rehuses y huyas de eso, tú tranquilo. Pero sí, como tal, la tentación no es pecado. Entonces, ese es el punto número 2. El punto número 3 es que la derrota o la victoria se da en la mente. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5 dice que nuestra mente debe estar o que nuestros pensamientos deben estar cautivos y sometidos a Cristo. ¿Y cómo logramos eso? Pues con una relación diaria con Él. Cuando nos dejamos llevar por la música, videos, películas, nos debilitamos y damos pase al pecado sexual. Hoy en día, mi apreciado joven, mi apreciada amigo, amiga, la mayoría de músicas nos insta a lo sexual. Si tú ves un video de cualquier música que el mundo nos ofrece, en algún punto de esta música, de este video, va a aparecer alguna joven, algún joven, alguna mujer o varón con prendas diminutas, incitándote a actuar de manera sexual. También los videos, inclusive aquí está puesto los videos pornográficos o las películas que son pues en muchas, o por no decir casi todas, que también hay escenas en donde se presenta este tipo de actos. Y esto nos debilita, lo cual nos da pase al pecado sexual. Debilita nuestra mente, debilita nuestras acciones. Punto número 4. Debemos rodearnos de personas que nos animen a vivir una vida sexual plena en el Señor. Debemos tener cuidado de no estar en alguna comunidad o cosa por el estilo que hagan lo contrario. Y Romanos 1:32 menciona de que si tú te incluyes o participas de cosas, en este caso, cosas sexuales que no está bien practicado según la Biblia, entonces estás pecando. Y ya sabes lo que menciona Romanos en función al pecado, que la paga del pecado es la muerte. Un punto más. Una vida sexual pura requiere una lucha. Morir al yo para poder vivir para Cristo supone un entrenamiento. Requiere mucha oración, estudio de la Biblia, autocontrol e incluso planificación estratégica. Como por ejemplo acostarse temprano, evitar ciertos lugares, vigilar nuestras opciones de ocio, instalar salvaguardas. Como cristianos, caminamos desde la victoria y este es algo muy hermoso. Nosotros, amigo, amiga, caminamos desde la victoria, no para alcanzar la victoria, porque la victoria se nos dio en Cristo Jesús. Cristo ya nos dio la victoria. Entonces nosotros caminamos sobre la carretera, sobre el camino de la victoria. Claro, a veces nos caemos, pero nosotros no caminamos en busca de la victoria, no caminamos en un camino desconocido para encontrar el camino de la victoria, sino que ya caminamos sobre la victoria que es en Cristo Jesús. Punto número 6. Usa la Biblia. Y repite en voz alta sus promesas para dar un paso en victoria frente a una tentación. Cuando estés en tentación,
En vez de, muy aparte de vivir, una forma en la cual nosotros podemos refrenar es repitiendo los textos que hemos memorizado, esas promesas que te alientan. Era un milagro. Primero de Corintios capítulo 6, versículo 11 menciona de que Cristo santifica, Cristo es quien hace esos cambios en nuestra vida. Dios puede hacer ese milagro, pese a que hayas tenido una adicción, un pecado sexual concreto, algún abuso sexual. Jesús puede hacer milagros y transformarte. Puede que tú tengas un deseo incontrolable de estar con personas casadas o tener encuentros sexuales con cualquier tipo de personas, no importa la edad, e inclusive con alguien que sea de tu mismo sexo y que a la luz de la Biblia es pecado. Y no hay cómo decirte de que no lo es, porque la Biblia menciona que así lo es. Y entonces, entendiendo tú que es pecado, también tienes que entender que hay un Jesús que puede ayudarte a cambiar ese gusto, ese patrón que tú has desarrollado. Dios puede hacer milagros. Y también a veces estos milagros tienen su proceso. No es que sea de la noche a la mañana, sino que a lo mejor en medio de este proceso tú vas a necesitar de algún profesional que te ayude en tu orientación. Entonces, frente a los deseos impuros, te he podido mencionar 7 puntos, 7 claves que te va a ayudar y me va a ayudar obviamente en lo personal a poder mantenerme firme en el camino de victoria que Dios ya ha trazado para ti y para mí. Y por último, punto número 3, el orden de la orden. Mira, la Biblia enseña que la vida, la alegría y la plenitud aquí en la tierra a menudo depende de la obediencia a Dios. Y es correcto. Pero la vida en el mundo venidero, es decir, la inmortalidad, depende totalmente del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Eso Romanos 10:5, Gálatas capítulo 3, versículo 12. Entonces, nosotros no vamos a ser más salvos por vivir una vida sexualmente pura en comparación a otras personas. Recuerda que nuestros méritos no nos salvan. Los méritos que salva o que nos salva son los méritos que Jesús hizo aquí en la tierra. Y entonces, Alex, ¿qué puedo hacer yo? Total, tú me estás diciendo, o la Biblia nos está diciendo de que tenemos que vivir una vida sexual pura. Pero tú me dices que estos, al ser méritos, no sirven para nuestra salvación. Pues es aquí donde entra una palabra especial que menciona Romanos capítulo 6, versículo 14, y es la gracia. La gracia entendida y aceptada en nuestra vida nos lleva a una acción buena. La gracia entendida es vivir salvos en una tierra donde hay pecado y que por ende, cuando el pecado se nos acerca, nosotros lo rechazamos. ¿Por qué? Porque hemos entendido que detrás de todo eso y el por qué nosotros debemos rechazar el pecado es porque hubo alguien que vino a esta tierra y murió por nosotros, dio la vida por nosotros. Y hablando de el orden de la orden, tenemos que recordar lo que vivió la mujer adúltera que menciona Juan capítulo 8. Esta mujer fue encontrada en pleno acto sexual con alguien pues que no era obviamente su esposo. Y acá hay muchas preguntas porque esto fue una especie de trampa que hicieron hacia la mujer que estaba cometiendo este pecado y una especie de trampa para Jesús y puedan hacer a él caer por alguna palabra que diga que no esté en relación a lo que esté en la Biblia. Pero cuando estos sacerdotes le llevan a esta mujer adúltera frente a Jesús, le preguntaron, ¿y ahora Jesús qué hacemos? Lo matamos, porque está en pecado. Eso dice la Biblia. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Lo que hizo Jesús fue arrodillarse y empezó a escribir en la tierra con su dedo. Y escribió los pecados de estos sacerdotes. Y ellos que habían tomado una piedra para apedrearla, al ver sus pecados escritos en la tierra, tiraron las piedras al suelo y se fueron y dejaron a la mujer sola. Y es aquí donde aparece algo espectacular. Juan capítulo 8, versículo 11 dice, mujer, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Y entonces aquí encontramos un orden en esta orden. Primero, Jesús dice, tampoco yo te condeno. Y esto, mi amigo,
es gracia. Esto es gracia. Dios no te condena. Dios no te condena, Dios te perdona. Cuando tú vas a Dios, ten por seguro que si tú te arrepientes, Dios te perdona. Pero aquí está el segundo punto. Vete y no peques más, que es la acción, que es la respuesta que tú debes dar frente a esta gracia. No pecar más. Estoy seguro que te has sentido en un momento indigno de estar frente a Jesús o de que tus pecados no tienen perdón, pero ánimo. Y escucha estas promesas. Les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, un abogado, que es Jesucristo, el justo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Y Juan capítulo 16, versículo 27 dice, y no olviden que Jesús dijo, el Padre mismo los ama. Mi apreciado amigo, amiga, contracultura. Como te decía en un principio, el mundo nos enseña de que para que nosotros seamos felices debemos probar con una y otra pareja. Debemos tener las fantasías sexuales y ejecutarlas en nuestra vida con las personas que nosotros querramos. De esa manera tú podrás ser una persona plena y feliz. Pero Dios te dice lo contrario. Dios te dice que no, tú tienes que vivir una vida pura, santa, un matrimonio monógamo, heterosexual. Y desde este punto de casado, ya te digo que es espectacular. Y si en tu mente crees o piensas, ya sea por cultura o porque has tenido algún trauma de pequeño, de que el sexo es algo malo, pues déjame decirte que no. El sexo es lo mejor que Dios, o una de las mejores cosas que Dios nos ha regalado. Pero siempre y cuando esto es un regalo y uno puede disfrutar de ello cuando hace bajo los términos que Dios nos ha puesto. Que de paso esto salvaguarda a nuestra familia, nuestros hijos y nuestra sociedad. Seamos luces en medio de tanta oscuridad. ¿Y qué importa si te molestan por ser casto, por ser virgen? Tranquilo, tranquila. Dios tiene una persona especial para ti, con la cual tú vivirás en victoria y verás junto a esa persona venir a Jesús por segunda vez e ir con Él. Es una hermosa promesa. Es una promesa que yo pongo y tengo en mi corazón y espero que en tu corazón y en tu mente también se escriba. Que tengas un bonito sábado y feliz Día del Conquistador si eres uno de ellos. Y si no, te invito a que puedas formar parte del Club de Conquistadores porque es un ministerio espectacular. Y una vez más, feliz sábado.